El despertador consciente. Tras el despertar. Queridos amigos y amigas, consciencia de especie y economía de recursos. ¿Os suenan estos dos conceptos? Bien, si me habéis ido siguiendo en este podcast, sabréis que he ido enfocando el despertar de la consciencia desde diferentes ámbitos o diferentes aspectos, como el ámbito más social, el ámbito más ideológico, el ámbito más económico, más, de a pie de calle, incluso hasta lo más espiritual y lo más trascendental, metafísico, si queréis llamarlo. Y estos dos conceptos de los que quiero hablar hoy básicamente serían como el último capítulo de todo el nivel más físico, de todo el nivel más socioeconómico, político o lo que queráis, que básicamente son consciencia de especie y economía de recursos. Los separo por partes y vamos primero con uno y luego con otro. Consciencia de especie. ¿Qué significa esto? Como bien sabéis, cada uno de nosotros somos seres independientes, somos seres individuales y tenemos una consciencia propia. Esta consciencia es la que yo he intentado trabajar mediante todo este podcast para que cada uno llegue a encontrar su camino, sobre todo como explicaba en capítulos anteriores, de lo que realmente somos, de lo que realmente es cada uno. Pero si todo esto no acaba confluyendo en una especie de consciencia más compartida con todos los que nos rodean, al final es básicamente, en vez de generar un único territorio completo, generamos pequeñas islitas, pequeñas islas perdidas en medio del mar que no tienen ningún tipo de conexión entre ellas. Cuando hablo de consciencia de especie, me refiero básicamente a hacer que todas las consciencias despierten a lo que realmente son y se conecten entre ellas y empiecen a entender que no somos seres individuales sin más, que somos un entramado, somos un colectivo de consciencias que están compartiendo y conviviendo en un mundo que es igual para todos y que debería ofrecer las mismas posibilidades para todos, del mismo modo que debemos entender que todos somos iguales, en el sentido estricto de derechos y obligaciones. A lo largo del podcast también he ido intentando tumbar ciertos aspectos, ciertos conceptos que creo que son un gran freno para la humanidad. Cosas como el racismo, la homofobia, un poco la diferenciación de clases, las ideologías políticas, la religión, todos estos aspectos que de alguna manera han sido muy útiles para que las civilizaciones se desarrollaran a lo largo de los últimos siglos, pero que realmente empiezan a ser un gran obstáculo. Y atención que con esto no estoy pidiendo ni deseando que ocurra esto que tanto espera y que tanto ansía estos del nuevo orden mundial, en que haya un único gobierno, una única religión, una única moneda, un único banco. No se trata de eso. Se trata de entender que todos somos iguales, que no hay diferencias reales entre nosotros, que no importa la religión a la que pertenezcas, que no importa la raza a la que supuestamente perteneces, ni el color de tu piel, ni tus rasgos físicos, que no importan tus inquietudes, ni tus intenciones, ni siquiera tus apetencias sexuales, da igual. Hay que entender que cada cual tiene su propia consciencia y es una frontera que no tenemos por qué invadir. A mí no me importa lo que haga la gente en su intimidad siempre y cuando no me afecte directamente a mí. Es básicamente el principio de no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Del mismo modo que no te metas en la vida de los demás si no quieres que se metan en la tuya, si es que es realmente muy sencillo. Y al mismo tiempo, no solo respetar, sino abrazar la diferencia, porque es realmente lo que nos convierte en una especie tan maravillosa como es el ser humano. Puede que a lo largo del podcast haya criticado mucho a la sociedad y al ser humano como conjunto, pero esto tampoco es correcto, porque el ser humano en sí mismo es maravilloso. El problema es que tenemos tantos obstáculos entre nosotros que representan esta especie de diferencias que son insalvables, que impide que esta conciencia de especie se desarrolle. Pero es muy sencillo, hay que entender que cada uno es una parte importante de este mundo, del mismo modo que uno es importante para sí mismo. Yo creo que de esto nos hemos podido dar cuenta de forma muy evidente con todo este proceso del confinamiento y la pandemia y toda esta movida. Porque había ciertos sectores de la sociedad, normalmente los sectores económicos y de clase más alta, por decirlo así, que clamaban al cielo pues que, por ejemplo, los inmigrantes ilegales sin papeles, o los indigentes que viven en la calle, o todas esas personas que no estén dentro de su rango de clase alta, no tienen por qué tener derecho a la sanidad pública y todas estas movidas, y que no se les atienda. Pero es que esto es un mal para todos, especialmente para ellos, que la mayoría no tienen culpa de la situación que tienen, pero al mismo tiempo es malo para todos, porque si esa gente está enferma e inevitablemente conviven y comparten un espacio parecido donde estamos todos, pues si no se trata bien a esas personas pueden suponer una infección para todos los demás.
Con lo cual, aquí no hay ninguna pieza que sobre, y no podemos coger y discriminar al primero que pase simplemente porque no encaje en nuestra ideología. El hecho de que yo esté bien es un bien para todos. Por lo tanto, el hecho de que todo el mundo esté bien también es un bien para mí. Esto es la esencia verdadera de la consciencia de especie. A mí me parece estupendo que mi país esté súper desarrollado y que a nivel económico sea la bomba. Pero si en la otra punta del mundo hay gente que lo está pasando mal, y que en gran parte lo está pasando mal porque ciertos sectores de mi país súper desarrollado lo están explotando y lo están machacando, en el fondo no es un bien para mí. Es un poco como la consciencia ecológica, que está muy bien que la gente diga, bueno, pues yo tengo una empresa que contamina mucho, pero no pasa nada, el aire no está tan sucio, y yo mientras me forro. Bueno, sí, vale, estupendo, tú te forras, fantástica la vidorra que te pegas, pero estás perjudicando a todo el mundo. Esto no se tendría que poder permitir. Simplemente por una cuestión de solidaridad, incluso por una cuestión ética y lógica. Pero no es que no se deba permitir que esta gente pueda hacer eso, es que tendría que estar prohibido, incluso ellos mismos deberían ser los primeros en no querer hacerlo. ¿De qué me sirve yo estar forrado y tener un montón de dinero si luego me estoy contaminando el aire, estoy contaminando el agua, estoy destrozando todo el ecosistema en el que yo también vivo, aunque sea rico, multimillonario y tenga todo el lujo del mundo? Con esto es uno de los primeros temas que toqué en este podcast y hablo de la primera etapa, cuando hablaba de la gran mentira del dinero. No te puedes comer el dinero, no te puedes beber ni respirar el dinero. ¿De qué nos sirve? Está muy bien como medio, como una manera de generar un equilibrio entre la sociedad y entre las diferentes personas, pero se ha utilizado muy mal. Y es evidente simplemente al ver el gran desequilibrio económico que hay en el mundo, donde 50 personas son más ricas que el 90% del resto de toda la humanidad. Eso no puede ser. Y con esto prácticamente enlazo con lo que hablaba de la economía de recursos. Es decir, el sistema económico en sí mismo está trucado, está torcido, y es una balanza que está decantada hacia un lado y por más que el otro lado haga fuerza, nunca va a cambiar. Porque a fin de cuentas es una balanza que ya de por sí viene trucada. No hay que darle más vueltas. El tema económico, el tema del dinero, el tema capital, no es correcto, no está bien. Y habrá quien diga, hombre, claro que está bien. Sí, si eres de los que tienes más que nadie. Porque entonces claro que está bien para ti, pero no para los demás. Esto no puede ser. Básicamente lo que necesitamos es cambiar el paradigma, cambiar el planteamiento. No podemos plantear el mundo desde la economía del dinero porque no vamos a ningún lado. Y a la larga es que incluso, como decía, a nivel ecológico nos va a generar problemas. Si tú te quieres enriquecer, o tu país entero en sí mismo, desde el gobierno, desde cualquier entidad, desde una empresa privada, me da igual, se quiere enriquecer a costa de contaminar ríos o de ensuciar el aire, es que es malo para todos, pero para todos incluidos los que contaminan y los que ensucian. Es que parece mentira que no nos demos cuenta de algo así. Esto es como el pájaro que está en una rama y empieza a picotear la rama estando en el extremo que da hacia afuera. Es decir, antes o después la rama se va a partir y el pájaro se va a caer. Con suerte el pájaro volará. Pero ¿qué pasará con los pobres bichos que están pegados a la rama y que no tienen ni idea de lo que está pasando y simplemente el pájaro no quiere dejar de picotear? Este es el gran problema del sistema capitalista y del sistema económico que tenemos hoy en día con el dinero. Cuando digo economía de recursos, ¿qué significa? Pues básicamente la idea sería, y me vais a llamar de todo, me vais a llamar comunista, me vais a llamar lo que queráis, pero básicamente sería hacer una especie de inventario de los recursos que tenemos en el planeta y realmente compartirlos, repartirlos equitativamente. Yo no soy ambientólogo ni tengo conocimientos suficientes como para saber hasta qué punto el planeta puede sostener la población mundial. Hay quien dice que tenemos sobrepoblación y que sobra gente, quizá por eso todas estas movidas de las pandemias, no lo sé. Pero no sé si sobra gente, yo lo que sí que sé es que de momento el planeta nos puede sostener, y quizás lo que hace falta es repartir mejor los recursos. Para entenderlo mejor sería el equivalente a que en una familia de 10 miembros, por ejemplo, entre padres, madres, tíos, sobrinos, nietos, hijos, lo que tú quieras, cada uno hace lo mejor que puede, cada uno pone de su parte para que la familia en global funcione mejor. Y esto en una familia de 10 miembros es relativamente fácil. En una familia de 7.000 millones, pues quizás no tanto, pero en el fondo basta con que tengamos la intención de querer hacerlo mejor por uno mismo, pero también para todos. Suena a ficción, suena a utopía, soy plenamente consciente de ello. Y sé que ahora mismo en el planteamiento que tenemos es imposible. Pero quién sabe, quizás en estos tiempos de cambio el nuevo paradigma se pueda plantear y reenfoquemos la situación. Pero es que incluso a nivel económico mundial, sin ser yo un gran economista, veo que sería más justo y más correcto. ¿Por qué? Por ejemplo, donde yo vivo, que es España,
básicamente a nivel económico estamos muy mal. O sea, es una cosa que no ha funcionado nunca. Estamos muy mal el pueblo llano, por decirlo así. Luego están las grandes esferas que les va fantástico. Pero claro, es un planteamiento que no está bien. Y simplemente porque no aprovechamos los recursos que tenemos. España, por poner un ejemplo tonto, podría ser la central eléctrica de casi todo el mundo, y si no por lo menos de Europa. Bastaría con hacer un buen planteamiento a nivel de, por ejemplo, placas solares o centrales de energía solar, y con el sol que tenemos aquí durante todo el año es que podríamos abastecer, lo que digo, si no a todo el mundo, por lo menos a casi toda Europa. Y entonces sería una cuestión de hacer una especie de intercambio. Aquí podemos hacer esta energía eléctrica solar, además de toda la huerta y todo el campo que tenemos, que podría ser mucho. Este recurso se comparte con otros países que nos pueden ofrecer pues otro planteamiento a nivel tecnológico, a nivel pues de lo que sea. Y básicamente esa es la idea. Yo te doy esto, tú me das esto y compartimos. En esencia viene a ser volver al antiguo trueque, pero más a nivel de consciencia. Es decir, ¿por qué se ha generado este desequilibrio tan bestia a nivel económico en el mundo? Pues simplemente porque no le hemos dado el valor que teníamos que darle a ciertas cosas. Es decir, en nuestro mundo, básicamente, es más importante el trabajo de un banquero que el de un agricultor. Y esto es absurdo, es ridículo. Yo no tengo nada en contra de los banqueros, en principio. No me gusta la mayor parte del planteamiento que hacen, pero no hablo de la gente que trabaja en la banca, sino de los que lo dirigen. Pero bueno, da igual, no entremos en eso. Repito, no tengo nada en contra de los banqueros, pero en una situación de crisis como ahora mismo, el banquero no me da de comer y el agricultor me pone un plato en la mesa. ¿Cómo es posible que el primero gane millones y millones y millones de euros y al otro pobre prácticamente no le llegue ni para cubrir el coste de su producción? Esto no puede ser. Esto es absurdo y ridículo. Y hablo del banquero por poner un ejemplo, hay muchos sectores que son similares, y es una cuestión de prestigio que nos hemos montado que el propio sistema económico alienta, incluso empuja en esa dirección para que esa diferenciación ocurra. Y no puede ser, es así de sencillo, es que no tiene sentido. No sé si ha quedado claro el concepto de economía de recursos, pero creo que no es descabellado. Es parecido al menos a esto que decimos de la economía circular, en el que, bueno, pues yo pongo aquí un dinero que luego se va para otro lado, se va para otro lado, se va para otro lado y acaba volviendo. Estupendo. Pero lo de la economía de recursos es incluso mejor, porque se llevaría todo el concepto del trabajo a otro nivel. La gente no tendría que trabajar para sobrevivir, tendría que trabajar para poner lo mejor de su parte, para que el mundo, no el país, sino el mundo y todos sus congéneres, y hablo de toda la especie, básicamente tuvieran lo que necesitan, y lo mismo que a él tampoco le faltaría de nada. De esa manera la humanidad podría llegar a prosperar de verdad, no como ahora que únicamente pueden prosperar unos cuantos elegidos que además lo hacen a costa y en contra de esos pocos que no tienen ninguna opción de prosperar realmente. Con lo cual el sistema no es que sea absurdo, es que es sencillamente injusto. Y no solo es injusto de por sí, sino que la mayor parte de gente lo acepta y de alguna manera se les ha metido en la cabeza de que no puede haber ninguna otra opción. Y eso no es cierto, claro que hay cualquier otra opción. Lo que pasa es que para que eso ocurriera, como decía, se tiene que repartir todo mejor. Se tiene que entender que no hay ningún trabajo más importante que otro, y que de alguna manera todos somos importantes. Evidentemente con esto me contradigo en lo que el trabajo de un agricultor me parece más importante que el de un banquero, pero porque básicamente en mi planteamiento el banquero no hace ninguna falta. El agricultor es totalmente imprescindible. Pero también lo serían los que se dedican a desarrollar la cultura, los que se dedican a investigar, los del sector sanitario y una larga lista. Es decir, cuando tú puedes aportar algo útil de verdad a la humanidad, a la sociedad y a la gente que te rodea, tu trabajo siempre es útil, siempre es importante y nunca lo es menos, ni más que cualquier otro. Y es algo que no está pasando hoy en día, que hay ciertos trabajos, como decía antes, que tienen un prestigio que está por encima de todo cuando realmente no aportan nada, más allá de llenar sus propios bolsillos, siempre en detrimento del de los demás, que ya es el sumum de la paradoja y de la ironía y de lo absurdo. Básicamente, con estos dos conceptos, con la consciencia de especie y con la economía de recursos, estoy haciendo lo que podría ser equivalente al último capítulo de este podcast. Porque si llegáramos a ese punto, lo que podríamos llegar a conseguir como especie sería brutal. Y no estamos tan lejos de poder conseguir algo así. Solo hace falta hacer el cambio, solo hace falta hacer el clic en la conciencia para que esto pueda empezar a pasar. Lo que pasa es que evidentemente es complicado porque para que esto ocurra primero hay ciertas personas que tendrían que renunciar a ciertos aspectos de su vida, a ciertos lujos, para poder repartir mejor lo que vienen siendo un poco los recursos y las posibilidades de sobrevivir en este país y en este mundo. Y eso es complicado que ocurra.
Pero bueno, no es tan difícil en realidad. Eliminar nuestras diferencias sería muy sencillo. Creo que fue Ronald Reagan, hace ya bastantes años, allá por finales de los 80, que en una especie de asamblea de las Naciones Unidas, en un discurso, dijo algo así como: qué rápido desaparecerían nuestras diferencias si apareciera desde el espacio una amenaza extraterrestre. Y es totalmente cierto, porque quizás ahora una persona de raza negra o de un árabe, un latino, un blanquito europeo como yo, entre nosotros nos podemos resultar como extraños, ¿no? En plan, uy, qué formas más diferentes y tal. Pero si de repente aparece aquí un ser verde con escamas, o un cabezón bajito de color gris, o una especie de insectoide, veríais lo rápido que todo esto, vamos, las diferencias nuestras quedarían absolutamente en nada. Y no hace falta que pase. Que si pasa, pues mira, a mí yo ya estoy en un punto en el que me da igual. Si pasa, pues bienvenido sea. Pero realmente, antes incluso de que eso pueda pasar, quizás no estaría de más tener esta idea en la cabeza, en la mente, de la conciencia de especie, de yo soy uno dentro de la humanidad y la humanidad es una dentro de mí. No a nivel sociopolítico, no a nivel complejo de conspiraciones ni nada, no. Simplemente a nivel consciencial. Y del mismo modo aplicar los recursos de la humanidad, los recursos del planeta, que el planeta tiene para proveernos a todos. El problema es que hay que hacerlo de manera equitativa, y quizás algunos tienen que renunciar a ciertas cosas para que otros que no han tenido nunca ciertas cosas puedan llegar a tenerlas. Es tan sencillo como eso. Pero bueno, quizá con este capítulo me vais a disculpar si me he venido un poco arriba, si me he emocionado demasiado hablando y si quizás no he sido tan claro como quizás me gusta intentar ser siempre. Pero es un tema que realmente llevo muchos días dándole vueltas y después de tantos días de confinamiento y después de todo esto que hemos estado viviendo, de la supuesta irresponsabilidad de la gente o de los partidos políticos que se atacan unos a otros, de la gente que se pelea por internet, qué difícil lo hacemos todo cuando realmente sería tan fácil generar un mundo en el que como especie fuéramos uno solo y pudiéramos ir hacia adelante, prosperar hacia un futuro maravilloso y brillante. Y no como ahora, que la verdad es que pinta un poco mal. Ojalá me equivoque, pero la verdad es que las cosas pintan un poco mal y creo que no tendría que ser así. Sueño, deseo, pido y aspiro a que esto pueda cambiar y que todo sea un futuro más brillante para el que nosotros tendremos y para el que dejaremos a los que vienen detrás. Sin más me despido, diciéndoos como siempre que nos vemos en el camino tras el despertar.